Libronautas, los días se han ido uno tras otro en gran número se han ido y tanto se han ido que los árboles han perdido sus hojas, las hojas han empezado a caer como las lágrimas de la oposición en México y es por eso, por tantos días que han pasado, que es tiempo ya de hacer una nueva reseña y hoy traigo una mezcla de historia con filosofía. El libro que traigo es La influencia de Marx y el marxismo en los estudios sobre la antigüedad. Es un libro publicado en 2021 que en realidad es una compilación de varios artículos y me llamó la atención porque el epílogo está escrito por Luciano Canfora, un italiano que es, para mí, en mi opinión, uno de los marxistas más lúcidos y más brillantes que viven aún. Y a mí me encanta el tema de la antigüedad y obviamente el marxismo. Cuando empecé el libro me di cuenta que el epílogo de Canfora es solamente de 2 páginas, así que bueno, eso fue el gancho, funcionó. Es una edición interesante, una edición de España y Argentina. Y solo voy a comentar 2 artículos en realidad y un pequeño breve comentario sobre el primero de los autores que se presentan. Es un autor mexicano, por eso lo quiero comentar. Ricardo Martínez Lacy, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el artículo se titula La Antigüedad Roja. Y lo interesante no es el artículo en sí, sino que solo para dar un ejemplo de cómo a veces los camaradas comunistas del ala trotskista pierden más su tiempo en hacer propaganda que en realidad proponer alguna teoría concreta. Muy parecido a Trotsky en realidad. Este autor nos habla en el artículo un poco de la historiografía soviética sobre la antigüedad y comienza diciendo que Marx y Engels no proponían una teoría estática. Obviamente no, es una teoría, su nombre lo dice, dialéctica, de constante movimiento, en cambio. Y luego nos dice, erróneamente, que, bueno, no erróneamente en esta parte, pero nos dice que Kautsky, un socialdemócrata alemán de principios del siglo XX, líder del Partido Socialdemócrata en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, convirtió esta teoría en algo estático y que escogió partes del marxismo para, como dije, convertirlo en un cuerpo filosófico sin movimiento. Pero después erra, y esta es la parte en la que yo estoy de desacuerdo, en que dice que Kautsky el corpus que crea Kautsky es utilizado en la Unión Soviética y esto es completamente una falacia. Les leo la parte. Pero Kautsky, al tratar de sistematizar este corpus, lo volvió rígido y esto dio pie para que la burocracia soviética, al afianzar su poder, tomara esta elaboración y la transformara en un materialismo histórico y un materialismo dialéctico y usara todo el poder de la URSS para proclamarlo como el marxismo ortodoxo, que solo de pensarlo da horror. No puede tratarse el pensamiento de científicos sociales como una religión ni como dogma. Para empezar, el marxismo-leninismo trata al marxismo, al materialismo dialéctico como una ciencia, eso por una parte. Por otra parte, el lenguaje que utiliza para nada es académico, ¿no? Eso, pensarlo da horror, esas expresiones no vienen al caso. Y peor aún, Kautsky no solo no era reverenciado, sino que era tildado de revisionista y de renegado por la ortodoxia soviética. En ningún momento Kautsky fue un referente en ninguna de las áreas del estudio del marxismo en la Unión Soviética. Se equivoca completamente este autor en su afán de condenar a la burocracia soviética y todo este rollo que conocemos del trotskismo en contra del periodo en donde Stalin gobernó la URSS. Y posteriormente, pues, tienen que sacar estas piezas de propaganda política. Después dice ahí que menciona un autor y dice, desapareció posteriormente en un campo de concentración soviético, no viene al caso, pero lo tira ahí. Luego dice, los años 50 presenciaron el surgimiento de 2 mujeres que pusieron en tela de juicio la ortodoxia estalinista. Tampoco viene al caso, pero lo tira ahí. Y esto es lo que hace muy típico a los autores de esta línea.
Para finalizar nos dice, la caída de la URSS ha hecho que el marxismo ya no se vea como la clave para entender el capitalismo y efectuar la revolución socialista, mientras que la separación entre las ideas socialistas y la lucha de clases se ha ampliado, pero se sigue planteando la alternativa definida por Marx y Engels. O sea, él lo ve como algo positivo, cayó la Unión Soviética y la discusión ahora se ha podido ampliar. Bueno, tomen ustedes mismos sus conclusiones. Pasemos a un artículo que sí vale la pena, uno de los dos que me han gustado mucho. Primeramente, Átomo Rojo, Física y Libertad en Karl Marx, del autor César Sierra Martín de la Universidad de Valencia. Quizá algún camarada de allá de Valencia haya escuchado de este autor. Es un artículo muy bueno sobre la filosofía de Epicuro y la opinión de la filosofía de Epicuro que tenía Marx, porque saben ustedes que la tesis doctoral de Marx fue basada en la teoría o la comparación de Demócrito y Epicuro. Y es muy interesante la tesis de Marx, del joven Marx doctor o candidato a doctor, es por sí misma muy interesante, pero aquí el autor de este artículo nos hace una explicación fenomenal. Para empezar, vamos a decir, nos dice el autor, que la teoría de Epicuro es básicamente lo siguiente. Busca presentar los elementos mínimos que conforman la realidad, los placeres en lo moral y los átomos en la realidad material. Asimismo, el pensamiento de Epicuro se muestra refractario a cualquier manifestación de la mitología, entendiendo esta como expresión de la superstición. O sea, Epicuro en aquel tiempo, en la antigüedad de la antigua Grecia, ya ponía en entredicho la validez de la mitología, del cuerpo mitológico griego. En otras palabras, la religión de Grecia, ¿no? Dice, la física epicúrea se basa principalmente en la experiencia sensible de los sentidos y fenómenos observables, pero, aún así, precisa del concurso de la inteligencia humana para desentrañar la realidad oculta en los sentidos. No basta sentirlos, sino procesar esa información con un procesador que está acá, un chip, que es el cerebro humano. Así pues, en líneas generales, la física de Epicuro puede concentrarse en ciertos puntos. 1. La realidad es inmutable. Siempre ha sido como es ahora y seguirá igual en el futuro, lo cual queda resumido en el aforismo, nada nace del no ser. O sea, nada aparece de la nada. No hay una creación primigenia y básicamente podemos compararla con la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 2. La realidad está determinada por los cuerpos, entre paréntesis, átomos, y el vacío. Fíjense qué interesante. Y el vacío. La existencia del vacío posibilita el movimiento, entendiéndose el vacío como naturaleza intangible. Con la teoría de la materia negra del universo, esto toma validez increíble. 3. La realidad es infinita. Argumento que conlleva a la asunción de la infinitud de los elementos que construyen el todo y también el vacío que debe acoger dichos cuerpos. Otra vez la teoría de la materia negra. 4. Ciertos cuerpos son compuestos y otros son puros e indivisibles. Bueno, quizá eso no es muy válido ahora en esto. No soy un experto en física cuántica, pero veamos cómo pues Epicuro nos da una explicación de la realidad materialista completamente, ¿no? Materialista. Nos dice, así pues, el azar como elemento rector del desplazamiento atómico en el pensamiento epicúreo introduce la idea de libertas voluntas de los cuerpos al entenderse que hay movimientos que escapan a la necesidad. Para Epicúreo, los movimientos atómicos son manifestaciones de la libertad de la física. Vamos un poco atrás. La cuestión alrededor del peso atómico articula la principal novedad respecto a los atomistas clásicos. Esta es la diferencia que hace Epicúreo. Resumidamente, para producir agregados, o sea, compuestos o transformarse en otros elementos, los átomos deben desviarse de su trayectoria descendente en algún momento, pues de lo contrario no tendrían ocasión de colapsar, de colisionar, o sea, de intercambiar átomos y crear distintos elementos. Para eludir la anterior aporía, una sin salida, Epicuro introdujo la teoría del clinamen, según la cual los átomos se desvían fortuitamente de su trayectoria para colisionar entre sí. Entonces, esta fortuidad es una manera de libertad para el átomo. Tengamos esto en mente porque vamos a ver la interpretación que le da Marx. O sea,
que con la materialidad del alma humana, en otros términos, la psique humana se concibe junto al resto de los cuerpos como un agregado de átomos. No existe un alma, la psique humana es combinaciones de átomos de diferentes elementos que son tangibles y sensoriales. Bueno, vamos ahora con lo que Marx nos dice sobre esta teoría. El clinamen, o sea, esta teoría de la fortuitosidad o movimiento atómico oblicuo mediante el cual se produce el choque entre átomos, denostado por antiguos y modernos, alberga una reflexión sobre la idea de la libertad y la naturaleza. Vamos con Marx. Así pues, y metafóricamente, la desviación de los átomos se entiende como un acto de liberación de la determinación impuesta por la gravedad, o sea, por las leyes naturales. Aquí radica, según Marx, la principal diferencia entre la física epicúrea y la demócritea. Esto es algo que Marx profundiza en su tesis. La principal diferencia para Demócrito es que el movimiento está determinado y sometido a la necesidad, o sea, a las leyes, mientras que Epicuro lo condiciona a la casualidad, un movimiento fortuito para Epicuro. A simple vista, puede parecer una exaltación hiperbólica del alcance de la física epicúrea, pero a su vez es una muestra de la preocupación del joven Marx por destacar la individualidad y la autarquía del átomo, de un microsistema que es independiente en sí mismo, ¿no? Para los griegos, el hombre libre posee los instrumentos materiales necesarios para gobernarse a sí mismo y de forma independiente. Esto es lo que quizá influye en el pensamiento epicúreo y Marx lo lleva al ámbito social. Las implicaciones del enfoque marxista a nivel metafísico de lo anterior son devastadoras, dice el autor. Para la teología, y fíjense por qué, porque a nadie se le escapa que en este esquema no hay lugar para un Dios, obviamente. Esto conlleva que no existe realmente una metafísica epicúrea que proponga la trascendencia del ser humano a través del alma. Si no hay un alma, si el alma es solo elementos, no hay trascendencia. El alma muere como cualquier elemento, se cambia, se destruye, se transforma, lo cual despertó las iras del idealismo, entre ellos Hegel. Según Hegel, las implicaciones del atomismo epicúreo en la concepción del alma humana son inaceptables. O sea, veamos el lado reaccionario de Hegel, que si bien inventa, es el padre de la dialéctica, tiene una carga muy conservadora en su pensamiento en otras ramas. Obviamente, reducir la existencia espiritual del ser humano a colisiones atómicas regidas por el azar supone una arbitrariedad inasumible para Hegel. Bueno, vamos a profundizar un poco. Nos dice ahora sobre la tesis doctoral de Marx. No cabe duda ahora de que en su tesis doctoral Marx construyó una antropología del ser social inspirado en la física epicúrea. Así, el atomismo se concibe como la ciencia natural de la autoconciencia, pero además se añade que como animal social, el ser humano no puede aspirar al libre albedrío. Por tanto, partiendo del supuesto de que el ser humano es una realidad material no trascendente, la preocupación del materialismo no puede ser la salvación del alma, obviamente, sino la satisfacción de las necesidades vitales, materiales. En suma, la mejora de las condiciones de vida. De esta antropología surgirá la teoría de la alienación, como visión histórica de la sociedad, o sea, el ser despojado de la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales. Esto es, las formas de sociedad como el impedimento de la expresión de la libertad humana. Ello conducirá a proponer otras formas alternativas de sociedad que posibiliten satisfacer las necesidades del ser humano, a la par que no corten los legítimos anhelos de la libertad autárquica individual. Podemos ver aquí ya la base, inclusive filosófica, de la teoría marxista, que luego se va a traducir a una teoría social de liberación del individuo, pero partiendo del concepto de que el individuo es un ente social, una parte de una sociedad que no puede liberarse de manera individual solamente. Así que la relevancia de Epicúreo para Marx queda de manifiesto finalmente en una cita que hace Marx de Lucrecio. Epicúreo es, en consecuencia, el más grande iluminista, fíjense, iluminista
como si fuera del periodo de la Iluminación. Iluminista griego, y a él le corresponde el elogio de Lucrecio, que cito: cuando la vida humana, ostensiblemente envilecida, yacía en tierra oprimida bajo el peso de la religión, la que desde las regiones del cielo mostraba su cabeza amenazando a los mortales con horrible mirada, un griego fue el primer hombre que se levantó contra ella y elevó sus ojos en desafío. Ni la fama de los dioses, ni el rayo, ni los estruendos amenazantes del cielo lo intimidaron. Por tanto, la religión a su vez fue aplastada bajo sus pies. Su victoria nos exalta al cielo. Cita de Marx. Genial, este artículo obviamente tiene muchos más detalles intrincados que son todavía más interesantes, pero es un tema realmente complicado para alguien que no está muy metido en el tema de la filosofía. Puede ser un poquito abrumador. Yo recomiendo que se lean primero la disertación de Marx sobre este tema y por ahí se busquen este artículo que seguramente está en PDF por ahí en internet, y siempre hay algo que aprender, mucho que aprender de la antigüedad. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Es un tema medio complicadito, medio pesado, pero que a mí me gusta mucho. Y de aquí espero pasar a temas más tranquilitos y más amenos, ¿ok? Les mando un saludo, espero que estén bien y feliz lectura. Adiós.